Hoy en día los tatuajes forman parte de la identidad de millones de personas. Son una expresión artística y personal que cada vez más pacientes llevan en su piel. Sin embargo, cuando llega el momento de pasar al quirófano o solicitar un procedimiento que requiere anestesia raquídea o epidural, surge la duda: ¿puede un tatuaje en la espalda representar un riesgo real? Como anestesiólogo me encuentro con esta pregunta muy frecuente. Muchos pacientes llegan preocupados porque tienen un tatuaje lumbar y temen que esto pueda complicar la administración de la anestesia. La respuesta, como veremos, no es tan alarmante como algunos piensan, aunque existen matices importantes. La evidencia científica disponible hasta hoy señala que el riesgo es bajo, pero no inexistente. La mayoría de las publicaciones médicas concluyen que los tatuajes no representan una contraindicación absoluta para la anestesia raquídea o epidural. Sin embargo, hay situaciones que merecen atención especial, como por ejemplo, cuando un tatuaje es muy reciente, la piel todavía está en proceso de cicatrización. Esto implica mayor riesgo de infección local, posible liberación de partículas de tinta si la aguja atraviesa esta zona. En estos casos, la recomendación es evitar pinchar directamente sobre un tatuaje nuevo. Si la anestesia es urgente y no se puede esperar, se suele buscar un espacio entre las áreas tatuadas o un punto sin tinta para realizar dicha función. En mi experiencia, he visto que los tatuajes nuevos pueden presentar pequeñas costras o irritación. En ese escenario es preferible esperar que la piel esté completamente curada antes de intervenir. ¿Y los tatuajes antiguos? ¿Habrá algún problema con ellos? Cuando un tatuaje tiene meses o años de evolución, el riesgo prácticamente desaparece. La tinta ya está estable en la dermis y la piel no presenta alteración. En estos casos, la anestesia puede aplicarse con seguridad siempre que se respeten las normas habituales de asepsia. En la práctica, la gran mayoría de pacientes con tatuajes antiguos no han tenido ninguna complicación adicional respecto a quienes no los tienen. En mi día a día como anestesiólogo suelo tranquilizar a los pacientes que llegan preocupados. Les explico que un tatuaje no significa automáticamente un problema para recibir anestesia raquídea o epidural. Sí es cierto que si el tatuaje es muy reciente, tomo precauciones adicionales. Cuando el dibujo aún no está en proceso de cicatrización, prefiero buscar un área de piel limpia o recomendar, si la cirugía no es urgente, posponer hasta que la zona esté completamente curada. He tenido también pacientes que llegaron muy nerviosos porque habían leído en internet que con un tatuaje lumbar no se podía poner la epidural o la raquídea. Al final, tras valorar la zona, vimos que el tatuaje tenía varios años y no hubo ningún inconveniente. La anestesia se puede administrar sin complicaciones. ¿Qué recomendaciones puedo darte si tienes tatuajes en la zona lumbar? Lo primero, informar siempre a tu anestesiólogo, comentarle cuándo te hiciste ese tatuaje y en qué zona está. Si el tatuaje es reciente, como viste, espera. Lo ideal es que la piel esté completamente cicatrizada antes de puncionar. Confía en la valoración médica. El anestesiólogo elegirá el punto más seguro para realizar dicha punción. No te alarmes por lo que leas en internet. La mayoría de pacientes con tatuajes reciben anestesia sin complicación, y mantén siempre una buena higiene. Tanto antes como después del procedimiento, la limpieza y el cuidado de la piel reducen riesgo. Como conclusión, los tatuajes en la zona lumbar no deben ser motivo de pánico para los pacientes que necesitan anestesia raquídea o epidural. La evidencia médica indica que el riesgo de complicaciones es muy bajo y la experiencia clínica lo confirma. El único escenario que requiere especial precaución son los tatuajes recientes, donde puede ser recomendable esperar que la piel cicatrice. Por lo general, la mayoría de los tatuajes no interfieren en la práctica anestésica. Por eso, como anestesiólogo, mi recomendación es clara: habla siempre con tu médico, infórmale de tu tatuaje y confía en su criterio. Con una buena comunicación y cuidados básicos, la anestesia sigue siendo un procedimiento seguro.